¿Cómo podemos practicar la gratitud y el desapego? Mirar siempre y ser solidarios con quienes una vez nos tendieron la mano, nos ayudaron, pero cada relación con las personas, con individuos, deben de permanecer, depende si las condiciones son favorables. El desapego. Vamos a hablar sobre estos temas, estos conceptos, para tratar de llevar una vida lo más tranquila posible con una periodista que de un tiempo acá, por experiencias propias y de otros, trata de enseñar a las personas a hacer una vida que no sea tan complicada. Ana Mercy Otañez está con nosotros. Saludos, Ana Mercy, ¿qué tal? Hola, Geo, ¿cómo estás? Yo te veo y me das risa. Lo mejor de la vida es reconocer que a donde tú llegas hay unas personas que te abrieron el camino. Entonces, recordarte aquí en esta posición es ver a aquella muchachita que llegó de Cotuí, que fue a practicar al Nacional, que me tocaron todos esos ilustres compañeros. ¿Tú eres un jefecito ya? No, qué va. Teníamos más vivencia, pero uno tiene que recordar esos espacios desde donde uno comenzó y se fue fortaleciendo después. La redacción del periódico El Nacional, sin lugar a dudas, fue una gran escuela. Liderada con el sin par, Radamés Gómez Pepín, director histórico de ese periódico y a quien uno recuerda con mucha gratitud y mucha buena vibra. Así es, esa fue una linda etapa, pero desde ahí debe comenzar el agradecimiento del ser humano. Recordar siempre quienes nos abrieron las puertas, quienes trillaron el camino para nosotros ir pos nuestros sueños. A veces la gente se olvida de eso. Llega tan rápido a la cúspide que se olvida que antes que tú había una generación que hizo el camino. Y desde ahí comienza el agradecimiento. Es así, la vida acelerada de este estadio moderno de la humanidad, que ya no tenemos que hacer la carta a mano, ni siquiera a maquinilla, sino que se envía por un correo electrónico y llega inmediatamente. Ya no es solo el beeper con el mensaje para que tú llames a un lugar, ni el celular para llamar, ya es hasta videoconferencia. O sea, esto va como rápido, va rápido. Entonces, a veces las personas creen que eso lo pueden aplicar a su cuerpo y a las relaciones interpersonales. Sí. ¿Cómo evitar que esta velocidad de la hipermodernidad nos deshumanice? Priorizándote. La palabra clave es que nosotros debemos priorizarnos como seres humanos en esta era súper digitalizada. Antes, nosotros teníamos una cercanía. Quizá la tenemos tú y yo por el trabajo, porque nos vemos en una actividad, porque el monitor me permite que tú entres a mi casa sin permiso. Las veces que tú me has visto desnuda no son ni una ni dos, pero tú no te das cuenta. A la hora que tú dices buenos días, yo me estoy cambiando muchas veces. Entonces el mando a distancia me permite monitorear y quedarme donde yo mejor me quede, donde mejor me convenga de los programas. Casi siempre tú terminas viendo a tus amigos, porque te identificas con ellos, porque tienen una tradición, hay una línea, una producción ligera para comenzar la mañana. Pero nosotros vivimos en un mundo que todo lo queremos para ayer. Hay una generación que no sabe, como la generación tuya y mía, que la vida es un proceso. Nosotros, mi papá se le dañaba cualquier cosa, es más, el televisor de aquella época no tenía mando a distancia. Cuando se dañaba el botón de cambiarlo, mi papá ponía un alicate, como una pinza ahí al lado, para que cambiáramos. Dile a un muchachito que se dañó una televisión. El control remoto antes éramos nosotros los muchachos. Ve, cámbiame la televisión. Se hacía así, decía, ve, muévelo. Y no podíamos cuestionar. Y mueve la antena. Había que... Sí, pero eso te hacía estar cerca de tu papá, al lado, ver una película, tener una tradición. Entonces ahora nosotros no tenemos eso. La abundancia divide los seres humanos, la abundancia material, porque al tener cada uno en su habitación una televisor, sí, y en la sala uno, y en otro espacio de la casa de compartir otro, y tenemos la otra pantalla que es el celular y la otra pantalla que es la computadora. Yo no creo que lo divide, yo lo que creo que
cuando tú te priorizas, cuando tu familia es lo primero, cuando tú tienes no negociables en tu vida, tú sabes el orden que tienen las cosas. Mis hijos son adultos, pero yo no puedo llegar a mi casa sin saludar, sin saber cómo le fue, sin una conversación en el día, porque cada quien se va a su trabajo. Esa cercanía que yo debo tener es una decisión mía. Si yo me debo del tiempo, pues Luigi José viaja más al año que el tiempo que pasa en la casa. Entonces el tiempo que él está ahí, yo todavía hago desayuno y se lo llevo a las camas. Y desayuno campesino para que no olviden de dónde viene su mamá. Sobre todo él que vivió un tiempo en Cotuí. En el caso de mis hijos, muchas veces la hora de coincidir es la cena. A veces la edad mía no me permite yo comer todo lo que quiera ya, pero sí me permite prepararlo porque los obligo a que tengan que estar ahí para hablar conmigo, a contarme sus cosas. En el caso de uno de mis hijos es chef, entonces si él está en la cocina, nosotros estamos haciéndole la chercha, porque como dice mi hijo mayor, hay gente que nace para cocinar y otros nacemos para hablar con el que cocina. Mi compañera de programa, una millennial, nacida, es una nativa digital, nació con el siglo. Elimar García tiene una pregunta para ti. Vamos a ver, Elimar. Si pudiera hablar de una persona que ha sido su principal empuje, herramienta de avance en su carrera, ¿a quién resaltaría? Wow, no importa, de todo lo que yo hago, mi mayor impulso, mi mayor crítica, mi mayor fan, la que siempre apostó a mí fue mi mamá. Después, todo lo que yo he encontrado en los medios de comunicación, en el área del gobierno, donde trabajo comunicación, y en el área de las relaciones públicas, que es mi empresa, y ahora en mi podcast, han sido hombres y mujeres que han creído en mí. Y la memoria del corazón es el agradecimiento. Entonces, yo tengo que agradecerle a muchísima gente. Yo comencé en Colorvisión, luego yo pasé a Radio Televisión Dominicana. Yo soy parte del grupo Telemicro hace mucho tiempo. Yo estoy en la familia Listín Diario desde hace aproximadamente 22 años. Hago una columna semanal. Yo estoy ahora en el Nuevo Diario. O sea, donde quiera que yo he estado, en el gobierno, he estado en todos los gobiernos. Trabajé en el gobierno de Hipólito, me tocó trabajar en uno de los gobiernos de Danilo, no recuerdo, creo que trabajé en el gobierno de Leonel Fernández, que me tocó la Cámara de Cuentas. Ahora trabajo en el gobierno de Luis Abinader porque trabajo en el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. El mayor empuje es que tú te conviertes en la suma de toda esa gente que te abre las puertas. Y yo no puedo olvidarme de toda esa gente y ser injusto que yo te diga, hay una persona en específico, porque cada etapa de mi vida hay alguien que ha tenido la responsabilidad de confiar en mi trabajo. Entonces, ¿dónde nace todo esto? En la crianza que me dio mami, en la confianza. Cuando yo me pasaba en un argumento o en una pregunta, a las 9:05 de la mañana, esa llamada estaba ahí. Pero por Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo acorralaste? Mami, pero ese es mi trabajo. Sí, pero los otros son tranquilos. Pero cuando yo lo hacía bien, entonces también ella mostraba el orgullo. Los padres se convierten en la universidad, en la escuela, el nido, la universidad de lo que nosotros somos. Si tú no tuviste una base en la casa, es muy difícil que cuando salgas pueda mostrar la parte buena. Pero los muchachos de ahora, al tener tanta información que le llega, que confunden eso con conocimiento y alcanzar el nivel de sabiduría, todo lo rebaten. Cuando tú le dices algo, ¿cómo criar entonces? ¿Cómo conllevar esa dinámica en un hogar cuando tienes una generación contestataria que maneja a veces está más informada que tú? Más informada. Mira, mis hijos... Pero orientada quizá no. Exacto, porque el abanico de información de ellos no es el de nosotros. Sin embargo, a mí me ha dado resultado. Y yo fui me tocó el proceso de crianza, una madre soltera. Porque no estábamos juntos, su papá y yo habíamos decidido divorciarnos, pero yo nunca he ocupado el lugar de su papá. Su papá tiene su rol y yo tengo mi rol. Y su papá es un héroe. Así yo le vendí, y él lo es, pero así yo siempre se lo hice saber a mis hijos. Y siempre le di el lugar que tenían. Cuando mis hijos comenzaron a saber lo que era la historia en República Dominicana y conocieron de Trujillo, ese era mi nombre.
Espérate, que ahí viene Trujillo, cuidado que Trujillo, no se puede hacer eso, que Trujillo no. Pero eso no me permitió desarrollar una relación de confianza, de apoyo. Luigi José tiene 28 años. El único que no es el muchacho que no se casa y se va. Y Luis Arturo tiene 24. Y mi relación con ellos para mí es lo más importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En mi casa hay debates. En mi casa, si ven esta entrevista y mañana tú haces algo, esa llamada viene a mi celular. Mami, tu amigo, ¿qué le pasó? Tu amigo. Como pasa con algunos políticos, cuando hacen una barra basada para los jóvenes, que quizás tú y yo lo vemos como algo normal, me llama, mami, ese amigo tuyo tú no le puedes decir, pero no es amigo mío. Si es amigo tuyo, tú lo entrevistaste. Entonces, eso en la noche genera una conversación. El mayor reto que nosotros tenemos ahora es no llevar una rivalidad con los hijos. Porque el muchacho de ahora tiene una capacidad de mantenerse informado que tú y yo no tenemos. Entonces yo prefiero hacer las cosas amigablemente, ya ellos son adultos, a yo imponerme como podía hacerlo cuando eran niños. Por ejemplo, en mi casa todo el mundo es aguilucho. O sea, yo nunca he sido dictadora, pero todo el mundo es aguilucho. En mi casa hay horarios. Y en mi casa hay una llamada. O sea, yo llego a mi casa y me falta un vehículo, yo estoy llamando, hola, ¿dónde estás? ¿A qué hora vienes? ¿Por qué no has llegado? ¿Estás trabajando? Hay uno de mis hijos que no tiene los pies calientes, trabaja muchísimo. Entonces, la semana pasada me pone un meme en sus redes sociales. Decía, yo salí igualito a mi mamá, pero ella ahora se hace la víctima. Y abajo le pone, también me gusta bailar como ella, pero ella no lo reconoce. ¿Tú sabes qué yo hice? Compartirlo y reírme. Pero cuando yo llamo a uno se llama Luigi José y otro Luis Arturo, o sea, hay poca creatividad hasta para buscar nombre. Pero cuando yo digo Luis en mi casa, que nadie sabe a quién es que yo estoy llamando, todo el mundo está en atención. Se gana con el respeto, pero también se gana con darle la oportunidad de que ellos se expresen. En el rol de conversar, interactuar, o como le llaman ahora los entrenadores, o el término en Estados Unidos, en inglés que se le llama coach, que tienes que hablar con públicos de diferentes estratos sociales, diferentes edades, ese tipo de cosas. ¿Cómo se puede conectar para que el mensaje pueda llegar? Los temas son tan amplios como los diferentes contextos sociales donde te mueves. Mi tema de trabajo más importante se llama Conecta con tu grandeza. Y para eso no hay edad. La única forma de tú conectar en ese abanico de público que hay es siendo auténtico. Y nosotros los seres humanos, si algo hemos perdido, es la autenticidad. Yo reconozco tu talento y cuando lo reconozco yo quiero el tuyo. O sea, yo no estoy dispuesta a trabajar el mío. Yo quiero el de Geomar. Pero Geomar trajo su talento. Y hay que hacer una introspección, hay que hacer un análisis, hay que tomarse el tiempo contigo misma para descubrir, si tú no sabes, cuál es tu talento, cuáles son los dones con los que Dios te trajo a este mundo, porque cada persona es única, y cuáles son tus pasiones. Si eso no se define, y si tú no tienes las herramientas para hablarle a la gente desde la autenticidad del ser, para que ellos conecten con ellos primero y luego salgan al mundo a buscar eso que ellos descubrieron, entonces no va a haber un trabajo de conexión en ninguna plataforma. Entenderás con mucha conciencia que debo hacer una pausa para cumplir con los patrocinadores y seguimos este diálogo tan interesante con la periodista Ana Mercy Otañez.